Grupo número 3. Estamos listos. Respiren profundo. Voy a compartirles las preguntas. Por favor, todos los hermanos, copien las preguntas que nos van a exponer ahora el grupo número 3. Entonces, el tema que nos va a exponer el grupo número 3, ore conforme a la voluntad de Dios. Amén. Copien, por favor. Ahí están las preguntas. Ok. Número 1. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Qué buena pregunta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Qué buena pregunta es. Pregunta número 2. Según 1 de Juan 5, del 11 al 15, ¿cuál es el fundamento de la oración contestada? Hay un fundamento para que nuestras oraciones reciban contestación. ¿Cuál es ese fundamento? Según 1 Juan 5, del 11 al 15. Y número 3. ¿Cuándo debemos orar si es tu voluntad? ¿Y cuándo no debemos orar si es tu voluntad? Cuando oramos, ¿cuándo debemos orar? Señor, si es que es tu voluntad, hágase esto. ¿Y cuándo no debemos orar de esa manera? ¿Ok? Hay momentos que sí debemos decir, Señor, si es tu voluntad, hágase esto. Y hay momentos que no debemos decir, Señor, si es que es tu voluntad. ¿Cuándo? Y la pregunta es, ¿cuándo sí se debe orar, si es tu voluntad, y cuándo no se debe orar de esa manera, si es tu voluntad? ¿Ok? ¿Ya copiaron las preguntas? Ok. Estamos listos. Listos. Grupo número 3. ¿Pueden Buenas. empezar? ¿Puedo empezar? Ya. Gracias, hermanos, también por la palabra. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar en este momento y poderlo guardar y atesorar en nuestras vidas. Yo les voy a hablar sobre cómo debemos orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En primer lugar, la Biblia es la voluntad de Dios revelada, ¿sí? Entonces podemos conocer la voluntad de Dios leyendo su palabra. Sabemos que con la oración podemos comunicarnos con Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios por revelación a nuestro espíritu. Cuando tenemos revelación a nuestro espíritu. Entonces, no, es que no está eso, Samicito. Solamente está, esa es otra parte no se preocupe. Entonces, lo que queremos decir es que cuando recibimos al Espíritu Santo, nos revela en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando tomamos la decisión de seguirlo en este camino. Cuando nos bautizamos y nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos redarguya, nos previene y nos guíe a hacer las cosas correctas. Porque muchas de las veces nosotros nos equivocamos como personas, como humanos que somos, todos los días, como antes dijo la hermanita, por la que debemos estar en constante oración. Entonces, debemos precisamente por eso estar en constante oración para que el Espíritu sea siempre revelándonos lo que estamos haciendo mal y cómo debemos pedir y cómo debemos actuar ante nuestro Dios. Dice la palabra, y el Espíritu siempre están de acuerdo. Recordemos que el Espíritu fue el principal motivador de las Escrituras y sus enseñanzas a cada apóstol que escribió en la Biblia, ¿sí? Entonces debemos discernir correctamente la palabra de verdad. En 2 de Corintios, le dejo este versículo para que usted lo pueda repasar. En 2 de Corintios 2:15, dice, nosotros podemos saber que Dios nos habla diciendo que seamos hombres de valor, pulcros, sin tener de qué avergonzarse, enseñando
debidamente su palabra, tratando de estar limpios ante los ojos de Dios, sin aumentar palabras en la Biblia ni quitarle. Entonces, ¿cómo vamos a estar limpios? Por medio de la oración, en constante oración, siempre poniendo, como dice, la verdad nos hará libres. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en constante oración, siempre confesándole al Señor, Señor, las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces seguimos. Dice, en la Biblia no solo hay verdades por las cuales debemos vivir, también hay ejemplos de lo que no debemos hacer, como por ejemplo, cuando Israel desobedeció las enseñanzas de nuestro Dios, cuando no quiso obedecer. Todos conocemos esas historias, ¿cierto? La de Saúl, la de Sansón, la de Judas. Son ejemplos que nosotros no debemos seguir, como por ejemplo la de Sansón, que fue tentado por la seducción de esta señorita Dalila y olvidó los principios que tenía con nuestro Señor. Judas, cuando traicionó a Jesucristo, son ejemplos que nosotros no debemos seguir, debemos tomarlos como ejemplos para no hacerlo y no caer en esa tentación, ¿cierto? Vamos a seguir por aquí. Dice, establecer el fundamento de la oración contestada. En primera de Juan 5:11, les voy a dejar para que ustedes lo analicen y les voy a dar un pequeño resumen. Dice, debemos confiar en Jesús, encontrarnos con Él, porque solo Él nos va a dar la vida eterna. Y el que no tiene a Jesús, no la tiene. ¿Sí? Así que debemos creer en el Hijo de Dios y Él nos dará vida eterna. Dios y su perfecta voluntad nos dará todo lo que necesitamos. Dice, creemos por fe que lo que pedimos a Dios en su perfecta voluntad y en el nombre de Jesucristo, el Señor nos va a dar todo. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos la buena bendición del Señor de que ahora todo lo podemos pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso con nosotros, que Él no solamente nos da el pan, Él también nos da los huevitos por un ejemplo de decir, ¿no? Nosotros solo le pedimos el pan, Señor, que no nos falte el pan para el día de mi comida hoy. El Señor nos da el pan, nos da el huevo, nos da la leche, nos da la mantequilla, nos da todo, porque Él es bueno, es amoroso, es misericordioso. Si nosotros, que somos padres humanos y tenemos maldad, queremos tantas cosas buenas para nuestros hijos, imagínense nuestro Señor Dios, que nos quiere dar todo. Con su infinita misericordia, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Dice, debemos tener vida en Jesús. Nacemos de nuevo y lo logramos muriendo a la carne y bautizándose, aceptando a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Ok? Tener esa convicción de creer en el nombre de Jesús. Debemos tener confianza en nuestra relación con Dios porque Él no es hombre para mentir. Él siempre va a cumplir sus promesas desde el principio hasta el fin. Siempre lo ha cumplido. Lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. A su voluntad, no a la nuestra, porque Él como Padre sabe lo que nos hace bien a nosotros. Dice, pedir conforme a la voluntad de Dios, porque Él es Padre y jamás quiere algo malo para nosotros. Si le pedimos una casa, Él siempre nos dará todo lo que necesitamos dentro de ella, en su perfecta voluntad. ¿Sí? Nosotros podemos anhelar muchas cosas, pero no todas esas cosas nos pueden hacer bien a nosotros. Puede hacer que el Señor vea que nos podemos, digamos, nosotros pedimos un carro. Anhelamos un carro, quiero un carro, papito Dios, ayúdame, pero el Señor sabe lo que va a pasar, porque Él es el dueño del principio, del fin, de la hora, y Él hasta siempre. Entonces, puede hacer que nos dé o puede hacer que no nos dé, porque Él sabe sus propósitos en su voluntad, Él quiere vernos bien, si lo podemos hacer bien y si no, es porque si Él no permite ciertas cosas
porque Él tendrá sus propósitos con nosotros. Dice, la confianza se edifica sobre la palabra de Dios. Edificamos nuestra fe, confianza sobre la casa confiadamente en sus promesas verdaderas, porque las promesas de Él son verdaderas desde el principio de los siglos hasta el fin. Usted no puede tener fe más allá del conocimiento que posee de la palabra de Dios. La palabra ya nos ha sido revelada de la Biblia. La palabra no podemos ni poner ni sacar palabras de la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? Que la revelación ya está dada en la Biblia. No podemos aumentar, ni ponerle florecitas, ni cositas, nada. Ya está todo dicho. Ya el Señor nos ha revelado cómo tenemos que hacer, qué debemos hacer para aceptar su voluntad. Aceptar la voluntad del Señor es bastante difícil. Es duro, hermanos. Es duro, se los puedo decir por ¿cómo se dice? Por mi propia, digamos, se me fue la palabra, experiencia de mi propia vida. Como dijo la hermana Patricia hace un momento, muchas personas perdimos nuestros trabajos, pero el Señor ha sido tan bueno, tan bueno con nosotros, sus hijos, que jamás hemos estado desamparados. No es lo mismo trabajar a un tiempo completo que a medio tiempo, pero el Señor no nos abandonó, al menos lo digo por mí, no me abandonó. Yo sé que es difícil porque, como se dice, no alcanza, pero el Señor ha adecuado todo poco a poco. Ha hecho que mi sueldito, lo que estoy ganando en este momento, me alcance para arriendo, me alcance para comida, no me falta comida, no me falta techo, no me falta nada, porque tenemos una fe, una convicción en el nombre de Jesús. Yo estoy afirmando que le creo y que sé que sus promesas son eternas y verdaderas, y lo estoy viendo cada día de mi vida con las personas que me rodean, y el que no me hace falta nada. Tengo todo lo que necesito. Tengo aire en mis pulmones, tengo manos, tengo piernas, y como dijo la hermana Patricia una vez más, no pueda que tenga un trabajo tan remunerado, ¿no? Pero tengo esto que el Señor me dio, sabiduría, y que cada día la aumenta para crecer. El otro día estaba en mi casa y yo le decía, Señor, no sé qué más voy a hacer, dígame qué hago, papito Dios, ayúdame. Y comencé a hacer unas gelatinas que yo hago muy ricas, uff, lindas. Mis amistades me las compran, les encanta, son cosas que el Señor le muestra a uno para hacer la voluntad del Señor. Vas a tener las cosas bajo mi voluntad. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, nos da esa creatividad, nos pone cosas nuevas, porque si yo hubiese seguido trabajando en el lugar donde estaba, pues nunca me hubiera imaginado hacer estas cosas, o tal vez tener otra innovación o tener otro negocio. Puede ser hasta un empezar de un negocio grande, y solo Dios nos va a guiar a eso, porque confiamos en Él. Tenemos esa convicción, esa creencia en sus promesas, ¿sí? En conclusión, debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces duele y es difícil. Nuestro Señor es perfecto en tomar el control de nuestras vidas. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Siempre alcanzaremos nuestras metas por la voluntad de Dios, para sus propósitos. Recordemos, hermanos, nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito. El Señor tiene un propósito con nosotros, perdón. Y hasta que ese propósito no se cumpla, nosotros vamos a seguir en pie de lucha. Y una cosa más les quiero decir, que la voluntad de nuestro Dios, que seamos sanados, salvos, liberados, prósperos, y que hagamos la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr eso? En constante oración con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Vamos a alcanzar esa comunión con Él.
porque eso es lo que quiere, que seamos salvos, que seamos prósperos, que seamos sabios, que podamos obedecerle. ¿Saben lo que el Señor quiere? Lo único que el Señor quiere es que nosotros dependamos de Él cada día de nuestras vidas. Ya no pensemos en que a veces nos dejamos llevar por nuestras propias ideas, ¿sí? Cuando en realidad el Señor lo único que quiere es que le obedezcamos, nada más. Esa es la clave de todo. Así duela, cueste o sea duro, obedezcamos. A mí se me ha hecho muchas cosas duro, porque la vida que uno lleva en este mundo y seguirle al Señor es bastante difícil, pero el Señor nos ha puesto paz en nuestras vidas, nos abre puertas, nos limpia el camino. Es algo increíble de no creer, pero cada día que pasa yo lo creo. Y hay una cosa que siempre me llevo en mi corazón y en mi mente, una cosa verdadera. El Señor ya venció al enemigo en la cruz. El Señor, el enemigo ya está vencido. Recuérdenlo siempre. No siempre el enemigo es el que nos ataca. A veces es nuestra propia naturaleza, nuestros propios pensamientos, porque queremos pensar que eso está bien, que eso es lo que tenemos que hacer. De pronto así es, no, sí, Señor, yo lo voy a probar. No, no. Cojamos, cuando estemos en dudas, cojamos la palabra del Señor y hagamos su perfecta voluntad. Yo sé que no es fácil. A mí, particularmente, a veces me ha costado muchas cosas, pero es el mejor camino y es la decisión más correcta que debemos hacer. Tener la voluntad del Señor delante de nosotros es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, es lo que puedo decirles. Y en el nombre de Jesús, pues espero que esta pequeña lección les haya llegado a sus vidas para edificar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carito. Estuvo muy bien tu exposición. La disfrutamos mucho. Continuemos. Grupo 3. A mí me toca. Buenas noches, Amir. Buenas noches, hermanos, con todos. Buenas noches. Me toca el punto 5. Dice, si no creemos que la palabra es la voluntad de Dios, no obtendremos respuestas a nuestras oraciones. Bueno, aquí lo que me ha hecho saber es que tenemos que creer en la palabra, porque si no creemos, no podemos, si no creemos, no leemos, no podemos conocer la voluntad de Dios. Hay que creer, leer la palabra, y no solo hay que leerla o escucharla, hay que también, mm, hay que ponerle en nuestras vidas, ser hacedores de la palabra. También aquí dice, Jesús conocía la voluntad de Dios y lo hacía. Jesús sí lo hacía la voluntad de Dios. Aquí en Mateo 26:39 dice, yendo un poco delante, se postró al rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. En otra versión diría, más entendible, dice, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no sería lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. O sea, Jesús tuvo que sufrir mucho para hacer la voluntad de Dios cuando fue crucificado en la cruz. Dice, adquirimos confianza al conocer la voluntad de Dios. Sí, adquirimos confianza y paz también. En Filipenses 4:7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero, pero, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Ya somos de Cristo, somos una nueva criatura y nos dirige el Espíritu Santo a nuestras vidas, toda verdad y tenemos la paz.
En Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confíen en el Señor con todo su corazón. No dependas de tus propios entendimientos. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él, y él te, y él te mostrará qué camino tomar. Me tocó. Rafael, se apagó tu micrófono. Rafael. Creo que sí, se les cayó. Se desaparecieron los hermanos. Ah, no. He empezado a compartir. Haga clic para entrar en nuevo pantalla completa. Ok. Muy bien, Rafael, nos estás compartiendo, pero todavía no se te escucha. Buenas noches. No sé si se ven las diapositivas. Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Seguimos con la exposición que decía el sexto punto sobre la voluntad de Dios. Es que Dios nos dice una cosa hoy día y cambia de idea mañana. Los versículos que respaldan esto es Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sabemos que Dios no cambia, que sus promesas no cambian, que su palabra incluso no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios dice sí a todas sus promesas registradas en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar varias promesas, promesas de salud, de salvación, promesas de prosperidad, varias promesas las cuales podemos encontrar. Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero el diablo, en cambio, dice, no, ¿a quién le cree usted? El enemigo sabemos que es un experto, es el padre de la mentira y siempre va a querer a venir a engañar nuestras mentes, a hacernos creer. Incluso puedo decir que el diablo puede mm, decirte mentiras incluso de cómo es Dios, pero en eso conocemos que la palabra no miente, la palabra es verdadera y ahí podemos también conocer el corazón de Dios y no dejarnos llevar a lo mejor por pensamientos o mentiras del enemigo, de a lo mejor tener otro pensamiento distorsionado de cómo es Dios. Pásale, Rafael, por favor. El punto 7 dice, cuando oramos conforme a la palabra, estamos orando que la voluntad de Dios sea hecha en cualquier situación. Es importante, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como decía nuestra hermana, que todo lo que oramos, todo lo que pidamos a Dios prácticamente está en su palabra, ahí conocemos su voluntad y sabemos que Dios es fiel y nos oye. El poder de Dios funciona todo el tiempo. Conocemos que la gracia es un regalo inmerecido que recibimos de Dios, pero también es el poder que Él nos da. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El universo es sostenido por el poder de Dios. Jeremías 32:7 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ir. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que
que con su palma de su mano sostiene todo. Conocemos de su gran poder y aún nos dice que de su gracia nos bastemos en nuestras debilidades. Esta parte no la entendí tan bien, pero bueno, llegué a un punto. Decía, el sol no sale por el este 3 veces a la semana y por el oeste los 4 días. Y bueno, 1 Corintios 14:33, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, en esta parte eh, podría decir que el sol sale por el este y creo que se oculta por el oeste. Entonces, aquí dice el sol no sale por el este 3 veces a la semana y por el oeste los 4 días, sino que siempre va. Sé que Dios, incluso al momento de hacer la creación, el día y la noche lo hizo con un orden y decentemente, como dice su palabra. Eso fue lo que puedo entender. Si me equivoco, me corrige. Su palabra es verdad siempre. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpio. Él es el escudo a los que en él esperan. Sabemos que su palabra es la verdad, Jesús es la verdad. También hay otro versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sabemos que solo en Jesús, solo en su palabra, que es inspirada por su Espíritu Santo, conocemos la verdad, su voluntad para ponerla por obra y obedecer. El 8.8 dice, Dios siempre sabe lo que Él quiere hacer y cuando oramos conforme a su voluntad, entramos en acuerdo con Él para hacer que esto suceda. Prácticamente dice, esto también yo lo puedo relacionar con la soberanía de Dios, que nos dice, al hablar de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, el supremo Rey, el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad. Y sus versículos que lo respaldan está en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, todo lo que Dios hace es perfecto desde el momento en el que hizo su creación. Fue su voluntad, incluso el crearnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, indudablemente fue su voluntad. Todo lo que hizo fue perfecto, es perfecto y confiamos. Y también segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como decía, en algún momento escuché que también la soberanía de Dios es, bueno, Dios sabe lo que está por venir, incluso en nuestras vidas, sabe nuestro futuro y Dios sabe lo que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces también ahí está el buscar su voluntad, el no desesperarnos a lo mejor en sus promesas, a lo mejor en querer nosotros ayudarle a Dios a cumplir lo que Él tiene para nosotros, porque sabemos que sus tiempos son perfectos, buenos, y eso, ponernos en acuerdo con Dios y dejar que Él lo. Y bueno, el último punto dice, si es tu voluntad, es una oración destructora de la fe. Dice, si no conocemos la voluntad de Dios, debemos orar hasta conocerla. Eh, Prácticamente ya lo mencionamos una y otra vez que la verdad, su voluntad está en la Biblia. Ya en Mateo 26:42 nos da el ejemplo de Jesús, ¿no? Al momento de que pidió al Padre que de ser posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciese su voluntad, sino la del Padre.
Entonces, como podemos ver aquí, Jesús mismo nos enseña a descubrir la voluntad de Dios, que primero fue orando. Una vez que oró, surgió una revelación de Dios, del Dios Padre, y lo descubrió. Y cuando descubrió en oración que era la voluntad de Dios, del Padre, que fuese a la cruz, no siguió orando al respecto, sino que lo aceptó y puso por obra la palabra de Dios en obediencia. Entonces aquí podemos ver tres puntos importantes que, en primer lugar, sería el orar para tener la revelación de Dios. Luego, una vez que oramos y Dios nos revela, prácticamente habremos descubierto su voluntad y finalmente nos queda por ponerlo por obediencia, por obra. Y finalmente, solamente oramos si es tu voluntad para pedir dirección sobre asuntos que no se encuentran en la palabra. Eh, Aquí yo podría decir en la historia de Gedeón, cuando Gedeón le pide a Dios que le muestre si él es el quien tiene que liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces, Gedeón le dice a Dios que, que si él es la persona que va a liberar, o prácticamente si es tu voluntad que yo libere al pueblo de los madianitas, haz que había una lana y al siguiente día esa lana tenía que amanecer mojada y su alrededor tenía que amanecer seco. Eso le dijo Gedeón y al siguiente día Dios lo hizo y, y Dios ya le dio la señal de que era su voluntad de que Gedeón iba a ser el que iba a liberar a Israel de los madianitas, pero Gedeón otra vez le dijo a Dios como una segunda, como que le quedó una duda y le dijo otra vez, Señor, si es tu voluntad o si soy yo el que tiene que liberar a los israelitas de los madianitas, es que ahora esta lana esté seca y alrededor esté mojado. Entonces pasó al siguiente día y así fue. La lana estuvo seca y alrededor estuvo mojado. Entonces yo pienso que ahí se puede ver esto si es tu voluntad. Y bueno, como testimonio mío les puedo contar es que yo también en algún momento le dije eso a Dios y si es tu voluntad, porque recuerdo que estaba comenzando a tocar la guitarra y sabemos que la voluntad de Dios es adorarle, servirle, pero mi duda era en qué ministerio, de qué forma te puedo servir, Señor. Entonces yo un día le dije, Señor, si es tu voluntad que yo te sirva en el ministerio de la alabanza, haz que el pastor haga un llamado de las personas que se quieran integrar un domingo, le dije. Entonces, y eso era algo que pastor casi nunca le había escuchado. Entonces, sí era como que un reto y decir, y, y pensaba que si Dios lo hacía o me daba esa respuesta, entonces iba a ser asombroso. Y pasó un tiempo y pastor hizo ese llamado y me quedé súper loco y simplemente fui ya a integrarme y pude poner por práctica, por así decirlo, si es tu voluntad. En conclusión, podría decir que decimos si es tu voluntad para pedir dirección sobre asuntos que no se encuentran en su palabra. Por ejemplo, esto no de servirle o cualquier cosa, incluso mm, enfermedades, cualquier cosa que tengamos duda que no están en la palabra, que prácticamente están presentes en este siglo, que no están en la Biblia. Y debemos, y no debemos orar si es tu voluntad prácticamente cuando no conocemos su palabra, porque, eh, perdón, no, no debemos orar si es tu voluntad cuando a lo mejor nos recalcaba Rafael que, por ejemplo, Jesús nunca le dijo a Dios, Señor, si es tu voluntad que ellos sean libres, si es tu voluntad que ellos sean sanados, si es tu voluntad que ellos sean liberados. Jesús nunca hizo una oración de ese tipo, entonces, porque la voluntad de Dios es que seamos sanados, es que seamos liberados, es que seamos perdonados, entonces serían vanas
oraciones, por así decirlo. Eso es lo que pude entender. Y gracias, eso ha sido la exposición de nuestro grupo. Perdón, falta Rafael, la última. Activé. Sí. Bueno, como último punto me toca a mí el 10 y el 11 y el 12. A mí me tocó el punto 10. Dice, en Primera de Corintios 2, 9, 16, dice que lo que yo leí, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y también eh, nos guía a toda verdad y también tenemos la mente de Cristo cuando tengamos cuando tengamos un problema, así digamos, ¿qué haría Jesús ahí en esa ocasión? Tener la mente de Cristo en todo lo que suceda. Dice, eh, no todo lo que suceda a un cristiano es la voluntad de Dios. Eh, a veces cuando nosotros nos vamos a nuestra propia voluntad, eh, nos podría decir que nos desviamos de la voluntad de Dios y no podemos, y hacemos cosas que no es la voluntad de Dios, y hay que volvernos a Dios y hacer su voluntad para estar, estar con la voluntad de Dios. No, dice, eh, él no quiere que seamos pobres en nuestra alma, emocionalmente o salud o a finanzas. Bueno, Dios no quiere que nosotros vivamos pobres o tristes o enfermos, no. En la palabra de Dios dice que en Salmos 23:1 que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En el Éxodo 23:25 dice que, sí, que cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. No, en Éxodo 23:25 decía que, que nosotros alabamos a Dios, dice que Él nos da alimento y agua y nos protege de enfermedades. Y emocionalmente en Filipenses 4:7, Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Ya no estamos preocupados, ansiosos, si no estamos en paz. Aquí me toca, Él ha determinado lo que queremos hacer en perdón, nuestras oraciones pueden recibir respuestas siempre. Sí, hay reglas específicas que cuando las seguimos hará que nuestras oraciones sean respondidas. Estas reglas funcionan todo el tiempo. Si cumplimos las condiciones, Él ha establecido las reglas y si hacemos lo que Él dice, lo honraremos a Él. Si vamos a hacer una oración, eh, como una oración, tenemos que confesar nuestro pecado y volvernos a Dios, porque Dios no escucha a un hombre que guarda un pecado. Eh, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Hay que humillarnos a orar, decirle, Padre, no puedo más. Hay que orar, humillarnos, porque el pecado es como una interferencia para que Dios escuche nuestras oraciones. Eh, el otro punto dice, el saber que Dios oye nuestras peticiones hace que nuestras oraciones sean transformadas en alabanza. Sí, eh,
Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Es como una alabanza. Doy gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo, con mi vida. Doy gracias porque estoy aquí. Dale la gloria y la honra al Señor. En Salmos 45:2 dice, haga saber, en Salmos 45:2 dice, cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Dice, haga saber a Dios sus peticiones. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A mí me toca, bueno, esta es la exposición del grupo 3. Espero que les haya gustado a todos y bendición. Gracias a todo el grupo, Carito, a Rafael, a Marquito. Les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que a última hora tuvieron que tomar el punto de Jorge, pero le damos gracias al Señor porque Él ha puesto palabra en sus bocas. Les bendecimos, de verdad han sido bendición. Me alegro escuchar a todos los que hasta ahora han pasado, porque sé que el Señor está obrando en sus vidas, sé que el Señor está haciendo cosas maravillosas en sus vidas, de verdad. Que esto es hermoso y ya nos están motivando a ponerlos a ustedes a dar la clase. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahí va una. Amén. Rafael, por favor, si nos ayuda dejando de compartir la pantalla o tú. No sé. Ok. Eso, ahí estamos. Muchas gracias, hermanos, por su participación esta noche. Nos faltó un grupo 4, pero ya son las 9 de la noche. Grupo 4 expone el siguiente sábado. Y el siguiente sábado, de paso les aviso, el grupo 4 va a exponer y el tiempo que nos quede para el siguiente sábado lo vamos a dedicar al examen. ¿Ok? El examen va a consistir únicamente en las preguntas que les hemos dado en el cuestionario durante todas estas clases. Entonces, por favor, vengan con su hojita para poder rendir el examen de esta primera mitad del primer nivel. ¿Ok? Entonces, grupo 4 exponen siguiente sábado. ¿De acuerdo? ¿Dónde están? ¿Quiénes me quedan del grupo 4? Listo, no hay problema. Sí, no se molestan, no se enojan. Agradecemos su colaboración. Muchas gracias, grupo 4. Y muchas gracias a todos los grupos que han expuesto hasta ahorita. Ha sido una bendición ver lo que el Señor ha puesto en sus vidas, en sus corazones. Nos sentimos muy bendecidos de parte de ustedes. ¿Quieres orar para terminar? Sí, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Esto es que una manito levanta. Ah, no, soy yo. Perdón. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias, papá. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, papá, porque tu palabra, Señor, en nosotros, Padre, cobra vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos atrae al Padre. Tú nos llevas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la palabra y la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque tú nos enseñas a orar como debemos, Señor, porque tú sí sabes las cosas, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu guía, tu dirección. Gracias porque sé que te revelas cada día, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque sé que las palabras que se han dado esta noche quedan sembradas en nuestros corazones, Señor. Gracias porque esas palabras van a dar fruto y ya están dando fruto, Señor, en nuestras vidas. Padre, gracias, porque no hay nada más hermoso, Señor, que ver tu obra redentora en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que ver, Señor, cómo tú vas obrando en nosotros, Señor. Gracias porque tú viste en cada uno de nosotros lo que nadie podía ver, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ves todas las maravillas que has hecho y que has dicho de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han compartido tu palabra esta noche, aún con nervios,
aún, Señor, algunos tímidos, Señor, Padre, pero tú has obrado, Señor, y sé que sigues obrando cada día, Padre. Gracias, yo los bendigo, Señor, declaro, Señor, que son tus hijos más que vencedores, Señor, en toda circunstancia que estén pasando, tú les has dado la victoria, Señor, ellos van a ver tu mano poderosa, Señor, moviéndose en su vida porque te han creído a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno. Te amamos, Señor, que esta noche sea una noche de descanso, que mañana sea un día de victoria, Señor, cada uno de mis hermanos, Padre, que mañana podamos disfrutar también la palabra que das a través de los pastores, Señor. Gracias te damos, precioso Rey, te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, Señor, la rendimos a tu voluntad, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén, les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas, todos los equipos son una bendición, llenaron mi corazón, hoy aprendí yo de ustedes mucho, así que le doy gracias al Señor porque es hermoso recibir, es hermoso dar y también recibir, es una cosa muy, muy hermosa, así que los bendigo, el próximo grupo 4, el próximo sábado, tienen todo el tiempo, así que pueden predicar todas las 2 horas si quieren. No, yo sé. Bendiciones a todos. Bonita noche. Amén. Bendiciones, descansen. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones.